El reino Plantae. El reino Plantae son organismos multicelulares con células eucariotas y con pared celular. Las plantas así definidas obtienen la energía de la luz del sol que captan a través de la clorofila presentes en los cloroplastos y las células, y con esas energías mediante el proceso de la fotosíntesis convierten el CO2 y el H2O en azúcares, que utilizan como fuente de energía química para realizar todas sus actividades. Se caracterizan por ser los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. No pueden desplazarse de un lugar a otro. Se clasifican en dos grupos: plantas sin flores, plantas con flores. Son pluricelulares. Su reproducción puede ser asexual y reproducción sexual. Reino Fungi. El reino Fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica a las formas de vida conocidas. Está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los mohos y las setas, y que comparten características fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Características del reino Fungi: carecen de movilidad propia, poseen pared celular, crecen como hifas, absorben alimento del ambiente, se reproducen mediante esporas. Clasificación: existen hongos basidiomicetos, ascomicetos, glomeromicetos, zigomicetos y tridiomicetos. Algunos ejemplos son la levadura de cerveza, el hongo de champiñón, el hongo del pie de atleta, el hongo del pan de indio y el hongo del maíz. Los hongos son importantes para la vida ya que llevan a cabo un importante rol ecológico en sus diversos nichos de aparición. Ayudan a la descomposición y al reciclaje de la materia orgánica en animales o plantas muertas, defecaciones, hojas secas y caídas, troncos de árboles derribados, entre otros. Reino protista. El reino protista son eucariotas, lo que significa que sus células tienen un núcleo y otros orgánulos unidos a la membrana. La mayoría de los protistas son unicelulares, un conjunto de seres vivos eucariotas que no pueden clasificarse ni con las plantas, ni con los hongos, ni con los animales. Características de los protistas. Existen ciertas características que comparten los protistas. 1. Son eucariotas, lo que significa que poseen un núcleo. 2. La mayoría tienen mitocondrias. 3. Pueden ser parásitos. 4. Viven en una gran variedad de lugares: el suelo, el agua dulce, el fondo del océano, la materia orgánica en descomposición, etc. Se exhiben todos los modelos de nutrición posible, autótrofo y heterotrófico. Clasificación de los protistas. Amebozoa: amebas, mohos, mucilaginosos y misomicetos. Archaeoplastida: algas rojas. Alveolata: organismos ciliares. Reino Monera. El reino Monera es un reino de la antigua clasificación de los seres vivos para algunos sistemas, que agrupa a los organismos procariotas, siendo aún usada en muchos manuales y libros de texto. Este reino se divide en dos: el Archaea y Eucania. Algunas características de las archaes son que tienen flagelos similares al de las bacterias, solo que estos pueden ser más largos y gruesos. Otra es que su reproducción es asexual. Otra es que estas moléculas miden entre 0.1 micromoléculas y 15 micromoléculas, y parte de su energía la toman de la luz solar, de compuestos orgánicos o del hidrógeno. El científico Carl Richard Woese propuso a finales del siglo XX una clasificación de los organismos, no en reinos, sino en 3 grandes dominios, órdenes o superreinos, dentro de los que se encuentran el Eukarya, en donde se hallan todos los seres vivos cuyas células poseen núcleos bien definidos: plantas, animales, hongos y protistas. Una de sus características más principales es que miden entre 3 a 5 micrómetros. Son los seres vivientes más pequeños que existen en la naturaleza. También son seres unicelulares. Se trata de organismos unicelulares procariotas, es decir, células totalmente autónomas que no forman tejidos ni organismos más complejos. El reino Animalia. El reino de los animales está formado por más de 1 millón de especies diferentes.
Los animales se caracterizan porque pueden desplazarse para buscar alimento o huir del peligro. Son heterótrofos, es decir, se alimentan de plantas o de otros animales. Tienen sensibilidad y responden muy rápidamente a los cambios en su entorno. Ahora les platicaré un poco sobre sus características. 1. Están constituidos por unidades fundamentales llamadas células. 2. Cumplen un ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. 3. Sus respiraciones pueden ser pulmonar, branquial, traqueal o cutánea. 4. Su cuerpo puede estar cubierto por pelos, escamas, plumas, etc. 5. Son pluricelulares, es decir, están formados por muchas células que se especializan en realizar una función concreta. 6. Son eucariotas porque la célula presenta un núcleo en cuyo interior se encuentra el ADN. El reino Animalia es muy importante, ya que no solo es una fuente de alimentos, sino también un objeto de estudio. El reino Animalia es uno de los más estudiados y de los primeros en formularse, ya que el interés del ser humano por los animales data desde los tiempos antiguos.